Bueno, gracias por la presentación. Mi tema de investigación tiene que ver con la violencia de género desde los ámbitos tanto públicos como privados. Y por tanto, encuentro que es muy destacable hablar sobre lo que tiene que ver la culpa que cae también en los medios de comunicación en el tratamiento de noticias relacionadas con violencia y específicamente contra violencia hacia la mujer. En este sentido, quiero partir con unas pequeñas contextualizaciones. Acá, por ejemplo, tenemos una cita de Silvia Federici, gran pensadora, que habla sobre si mi cuerpo es mío, dirigido directamente hacia las mujeres, y donde nos habla de que en la sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica para los hombres, para los trabajadores asalariados varones, el principal terreno de su explotación y resistencia. La explotación y resistencia que queremos hablar dentro del cuerpo de las mujeres tiene que ver con un montón de prácticas que arrastramos desde la antigüedad. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué empezó el tema de la violencia de género y la cultura androcentrista en el mundo entero? ¿Por qué hablamos, por ejemplo, en la charla de la mujer y no las mujeres? Hablamos de la mujer como singular porque así se ha constituido a lo largo de la historia. Si ustedes se fijan, las historiadoras siempre han sido menos en cantidad y lo que se ha dicho sobre las mujeres a lo largo de la historia ha sido mermado por los historiadores generalmente, una omisión que no tiene nada de inocente, por decirlo así. Hablamos de la mujer también porque no conocemos a lo largo de la historia características específicas de ciertas mujeres, sino que siempre se las engloba dentro de una sola, que es, por ejemplo, la mujer ama de casa, o la mujer que luego sale a trabajar, o las mujeres que van a votar. Pero siempre están hablando como que todas tuviéramos las mismas características, que todas tenemos las mismas características, y esto no es así. Cuando hablamos, por ejemplo, de la historia, pero a nivel de los hombres, nos encontramos con muchas diferencias, con muchos liderazgos, con muchas capacidades distintas, tanto de gestión, por ejemplo, en procesos de guerra, etc. En cambio, las mujeres no conocemos mucho qué está pasando en esa situación, más allá de que sean solamente un territorio de conquista. En las guerras antiguas, como objeto de violación, como objeto de recipiente engendrador de los hijos de la guerra, de los hijos para ir a la guerra. Y bueno, de eso también quiero hablar así como brevemente a lo largo de esta charla y cómo esto hace que se configure hasta el día de hoy un imaginario que tiene que ver con la mujer como una persona sometida en la sociedad, a pesar de que sea mayoría en la Tierra. En la actualidad, un 52% de los habitantes del mundo son mujeres. Sin embargo, se siguen tratando como una minoría, tanto en el espacio público, que viene siendo todo lo social, y el espacio privado, que es dentro del hogar. Acá, bueno, tenemos un pequeño gráfico de Pictoline que habla sobre Simone de Beauvoir y cuando ella dice que no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Por qué nace esta premisa? Porque se nos dice que cuando nacemos tenemos ciertas características, femenina, bonita, indefensa, sentimental, sumisa, y los hombres que no pueden llorar, que son fuertes, que tienen que tener liderazgos, que tienen que saber pelear, que tienen que saber discutir, entre otras cosas. Y esto nos va configurando a lo largo de nuestra vida. La tesis de Simone es que en realidad somos todos iguales dentro de nuestras diferencias biológicas, pero que precisamente esta construcción que arrastran las niñas desde la infancia se replica después en lo social, en los espacios públicos. Que las niñas, por ejemplo, que las mujeres ingresen a menos carreras científicas a nivel mundial, que, por ejemplo, en Chile, su desempeño, por ejemplo, en las áreas que tienen que ver con ciencias, por ejemplo, ciencias o matemáticas, generalmente está marcada por un descenso del interés a lo largo de que van pasando los años de escolaridad. Este tipo de cosas vendrían configuradas netamente por la cultura en la que estamos insertos. Simone dice que acá, en ese sentido, somos todos iguales y todos tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades de llegar a hacer algo, pero que la sociedad nos va moldeando y nos va separando a lo largo del tiempo hasta transformar a lo que es una mujer y lo que es un hombre por el otro lado.
A lo largo de la historia, como ya les contaba, se habla mucho de la figura de la mujer, pero desde el ámbito de la tradición oral o de los mitos. ¿Por qué siento, y en mi percepción también, venimos arrastrando esto desde la antigüedad? Cuando recién empezaron las culturas a surgir en el mundo, se habló mucho siempre de la baja calidad de vida y la baja expectativa de vida. En un principio las personas tenían una expectativa de vida de los 18 o 20 años, con suerte. Dentro de esto, que las mujeres pudieran tener hijos hasta los 20 años era considerado como algo espectacular, como algo fantástico, como algo único. Entonces las mujeres tenían un sitial de veneración por esta capacidad engendradora dentro de los primeros grupos de seres humanos que habitaron la Tierra. ¿Qué pasó con el tiempo? Que la mujer empezó a encabezar de manera matriarcal ciertas organizaciones, ciertos grupos de personas, de seres humanos sobre la Tierra, pero la expectativa de vida empezó a aumentar. Y cuando empezó a aumentar, también se empezaron a dar cuenta de que la mujer no podía tener hijos durante toda la vida, sino que tenía un periodo, ¿cierto? En ese tiempo era hasta los 30 años, porque la tasa de vida seguía siendo muy baja para nuestros estándares. Entonces la mujer ya dejó de ser venerada, ya dejó de ser cuidada como era en esa época, y empezó a ser tratada como una persona, por ejemplo, hereje, una persona salvaje. Pasamos de una mujer que tenía una característica noble, que era la mujer engendradora, que era la mujer que tenía una capacidad única dentro de la sociedad, a empezar a hacer toda esta tradición oral, a hablar de las brujas, de las hechiceras, de las malas mujeres, de las ancianas peligrosas. Y esto pasó netamente a ser porque las mujeres se empezaron a transformar en un peligro para la cultura de los hombres. Y también porque se dieron cuenta de que no podían engendrar durante toda su vida, en lo cual eso les quitaba un valor profundo dentro de la sociedad en ese entonces. Ahora, ¿por qué hablamos de violencia contra la mujer luego de este preámbulo? Cuando hablamos de violencia contra la mujer nos referimos a un delito grave por los derechos humanos y que en Chile llega a la tasa de una de cada 3 mujeres recibiendo agresión de algún tipo a lo largo de toda su vida. Cuando hablamos de feminicidio, hablamos del término original acuñado por Diane Russell en 1992 y que luego fue traducido por la política y también pensadora Marcela Lagarde, mexicana, quien transformó la palabra al español en feminicidio, pero que apunta como culpables a la muerte de mujeres por la estructura completa de la sociedad donde nos vemos involucrados. Para Marcela Lagarde, el machismo y la misoginia son parte fundamental, y este machismo y misoginia que arrastramos desde la época que les estoy contando, desde lo antiguo de la sociedad hasta ahora. Entonces, esta configuración es lo que hace que se asesinen mujeres a lo largo de la historia y ahora también con mucha mayor fuerza. Sin embargo, el término en Chile es femicidio, y es femicidio porque es el término legal. Sin embargo, el término legal no alberga muchas posibilidades de investigación, porque se refiere solamente a la ley 20.480, que habla de que el femicidio, que es el asesinato de la pareja en este caso, o de la mujer con quien conviviste o con quien tuviste hijos, lleva la misma sanción de un parricida y que va desde los 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. Ahora esto siempre con las variables, por ejemplo, de atenuantes o agravantes. Por ejemplo, en el caso de Nabila Rifo se aumentó la pena porque habían además, aparte de femicidio frustrado, existía violación de morada, amenazas, entre otros ataques. El problema con el femicidio en Chile es que el término no permite entregar una correcta ayuda y una correcta atención a las mujeres que viven agresión durante sus vidas y que culmina precisamente con esta muerte. La ley no alberga mucho
mucho mayor cuestionamiento a por qué ocurren estos crímenes. Entonces, el nivel de acción es muy bajo, hacemos muy poco. Las campañas que se hacen, por ejemplo, de la no violencia, finalmente no tienen una gran recepción ni un gran impacto porque no se está tocando el tema de fondo y que viene de toda esta construcción cultural que estamos arrastrando desde la infancia y mucho más atrás. Ahora, en la introducción a los medios de comunicación en Chile, ¿cómo operan? Bueno, en Chile existen dos grandes conglomerados de medios de comunicación que trabajan a nivel escrito, que es por un lado La Tercera, que pertenece al empresario Álvaro Sayé, por otro lado el Mercurio, que pertenece al fallecido ahora Agustín Edwards, y a nivel de televisión funciona de manera también muy parecida, con subvenciones estatales, ¿cierto?, para canales como TVN, y el resto dependen de corporaciones privadas y que tienen accionistas, pero no periodistas a cargo. Ese es uno de los grandes problemas de los medios de comunicación en Chile, que no existen periodistas a cargo de los contenidos desde arriba, desde dirección. La mayoría son empresarios y ¿qué buscan los empresarios siempre? Vender. Entonces, es muy difícil que logremos cambios en los medios de comunicación si la estructura sigue teniendo empresarios arriba y no periodistas. En Chile el periodismo es bastante precario en cuanto a leyes y también al código de trabajo que se maneja. No hay un horario de término de cuando los periodistas terminan su jornada laboral, por ejemplo. Se puede extender mucho más, pueden hacer turnos extra, etcétera, no remunerados. No se amparan bajo el código del trabajo. Y muchos tienen salas de redacción, para contarles, que funcionan 11x3 generalmente, que son 11 días seguidos trabajando y alrededor de 2 a 3 días libres. Este tipo de trabajo, este tipo de modalidad de trabajo, hace muy poco probable que los periodistas se cuestionen realmente lo que están comunicando. Y ahí es donde empezamos a ver esta serie de errores que se empiezan a manifestar en los medios de comunicación. Hay falta de investigación, hay concentración de medios y eso lleva también a lo que vamos a hacer después, que es el análisis de las portadas y de noticias relacionadas con el tema. Un estudio, por ejemplo, del Global Media Monitoring Project arroja de que el 46% de las noticias a nivel mundial promueven estereotipos de género. Esta misma encuesta también señala que solo el 6% promueve la igualdad de género y que solamente un 20% de las noticias positivas a nivel mundial tienen que ver con mujeres o que incluyen mujeres dentro de la noticia. Yo llevé esto a un estudio un poco más acotado en el diario La Tercera el año pasado, en marzo del año pasado, que es el mes de la mujer, y arrojó que en ciencia y tecnología por cada noticia larga desarrollada por cada reportaje, habían 3 fuentes hombres dando su opinión y una sola mujer. La proporción era de 3-1 en la consulta de noticias y mujeres protagonistas de noticias principales en marzo del año pasado llegó a 0%. No hubo ninguna mujer destacada en el campo de las ciencias, existiéndolas, habiendo mujeres que están haciendo cosas, en un diario de circulación nacional. Entonces eso también explica mucho de cómo estamos configurando el tema de las noticias, cómo las estamos viendo, qué estamos consumiendo en la televisión, en la radio, etc. Dentro de la construcción del relato, hago un hincapié entre lo visible y lo invisible. Lo visible, es lo que podemos ver en la noticia, ¿cierto? Leerla, verla en la televisión, pero lo invisible es el discurso que el periodista desliza dentro de la noticia y que puede estar, y que está condicionado, de hecho, por su imaginario personal, su imaginario social personal, que quiere ver con todas estas prácticas y construcciones culturales que ha visto a lo largo de toda su vida. Y cómo estas también influyen en la manera en que él comunica o decide comunicar una noticia. Qué entrevistados utiliza, qué titular utiliza, cómo conversa, por ejemplo, con las fuentes que va a entrevistar, entre otras cosas. También tiene mucho que ver, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, la discriminación que se hace al cubrir noticias, por ejemplo, que tienen que ver con entornos con bajos recursos.
cómo el apellido importa, cómo el lugar de residencia importa, el estado civil y, por ejemplo, el morbo que existe, sobre todo con víctimas de escasos recursos, víctimas mujeres de escasos recursos, que viene siendo aún más, un escalafón aún más bajo dentro de lo que se cubre a nivel de noticias. Cuando hace un rato hablaba sobre el tema del singular y plural en las mujeres, también quería hablar de que las mujeres están siempre en el entorno privado. Ese es el entorno que le da la sociedad a las mujeres, mientras que los hombres están en el entorno público. Lo podemos ver a través de la política, por ejemplo, que más de un 60-70% de los políticos son hombres en Chile, a pesar de que existía en algún momento una ley de cuota política. También lo podemos ver, la encuesta Chile es uno de los países que tiene menor empleabilidad femenina. La mayor cantidad de empleos femeninos en Chile vienen de un trabajo precario que tiene que ver tanto con cuidar enfermos, conocidos, parientes, trabajar en la casa, que no es considerado como un trabajo, a pesar de que ahora se está pidiendo que sí lo sea. Y también la poca participación en espacios públicos, como ya les contaba. Y esto habla siempre de esta como dualidad entre lo público, que es lo plural, que vendría siendo de los hombres, y lo singular o privado, que vendría siendo de las mujeres. Por ejemplo, también tenemos la clase social determinada en la voz cuando el periodista construye una noticia. Son vecinos o pobladores. Cuando se habla de vecinos, generalmente nos referimos a sectores de clase media, clase alta, como se podrán dar cuenta, y generalmente pobladores estamos hablando de personas de escasos recursos. Es un análisis muy sencillo que se puede hacer al observar cualquier noticia relacionada con un incendio, con un ataque, con una... etcétera. Se puede observar al tiro. También cuando se habla de mujer o joven. Nabila Rifo tiene 26 años y siempre se habló que era una mujer, porque tenía hijos y porque era de un entorno socioeconómico bajo. Pero si leemos una revista o un diario cualquiera en la sección de, por ejemplo, tendencias, nos damos cuenta que mujeres que tienen hasta 35 años siguen siendo tildadas de jóvenes. Esto es algo que pasa de una manera súper camuflada, pero que también nos ayuda a ver cómo se está construyendo el relato de uno y de otro lado. También los periodistas, en conversaciones que he hecho para este tipo de investigaciones, declaran un favoritismo por la novela negra, sobre todo los periodistas que son de radio o que son de medios escritos. ¿A qué se refiere con novela negra? Que les gusta mucho el relato policial, la crónica roja, sobre todo destacando lo macabro, por ejemplo, de un crimen. Hace un tiempo, el año 2015, creo que fue, ocurrió un femicidio de una chica colombiana en Santiago, que arrojaron al Mapocho descuartizada, y uno de los medios de comunicación dio instrucciones de cómo el asesino, que era su pareja, había descuartizado el cuerpo, paso por paso. O sea, como una especie de clase introductoria para demás personas que quisieran hacerlo. Porque eso era finalmente lo que deslizaba el relato, porque nos aportaba algo saber cómo había descuartizado a la víctima paso por paso. No nos aportaba absolutamente nada. Solamente aportaba al morbo y también a la cantidad de visitas que recibía ese medio, y que es con lo que se financian también los medios digitales, la cantidad de clics que hacen dentro de una nota. Acá, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos y que ocurrió antes de que estuviera la era de Internet tan presente fue el caso del psicópata de Alto Hospicio. Julio Pérez Silva asesinó y violó a muchas chicas, mató a 6 liceanas, una sobrevivió y fue la que entregó el testimonio. Hay un documental que es bastante potente que se llama Santas Putas, que habla sobre cómo se configuró en los medios esta noticia y cómo se llegó incluso a pensar de que las jóvenes se habían ido porque venían de un entorno, de una comuna con un ingreso muy bajo, de que ellas se habían ido a prostituir a Perú o Argentina. Y de hecho esa fue la tesis que manejaron hasta personas del gobierno, como por ejemplo Jorge Burgos, que ahora también tiene un cargo en la presidencia, que él llegó a decir de que las niñas, la teoría que él barajaba era que las niñas estaban prostituyéndose en el norte. Este caso fue abordado, por ejemplo, de muy mala manera. Las niñas, hasta que no apareció una sobreviviente,
todos pensaban que se habían ido, gente inventaba relatos y era estimulada por los mismos medios a inventar relatos que preguntaban, ¿usted las vio? Sí, las vi subirse a un camión rumbo a Perú o rumbo a Arica, por ejemplo, que eran los comentarios que se hacían y que los periodistas tomaban como reales y como válidos y los publicaban y los emitían en televisión abierta. ¿Qué pasó? Que el caso se alargó por tanto tiempo que finalmente empezó a decaer en la cobertura y finalmente cuando apareció una de las víctimas y pudo dar su testimonio, el caso ya se completó. Pero si esa niña no hubiese aparecido, hasta el día de hoy se habría pensado que las niñas habían desaparecido y que se habían ido por su propia voluntad, que era lo que deslizaba el relato que había hecho tanto política como medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eran de escasos recursos. ¿Habríamos dicho lo mismo si hubiesen sido niñas del Barrio Alto, por ejemplo? Yo creo que no, esa es mi respuesta. Este caso fue muy mal tomado y bueno, hay una entrevista al papá de una de las niñas y también en este documental que les comentó, la niña sobreviviente habla del bullying que recibió después en el colegio de parte de sus propios compañeros que hacían apologías a la violación. Entonces nos podemos dar cuenta cómo esta sobreexposición de los casos también afecta profundamente la vida de las víctimas hacia el futuro. Tipos de víctimas para la prensa. En Norteamérica, Helen Benedict abordó de qué manera se construyen los relatos relacionados con noticias de femicidio, de violación, y cómo se caracteriza a las víctimas. Ella encuentra que hay dos tipos de víctimas para la prensa. Uno vendría siendo virgin, que sería como el apelativo en inglés o en español, o víctima ideal o virgen en español, que habla de una mujer o joven que no quiebra la norma, es decir, una persona que, por ejemplo, iba rumbo a su trabajo, que estaba en su casa con sus hijos, porque los hijos en este caso dan un estatus maternal que la prensa también toma para construir su relato, y que es una víctima que es violentada en su casa, por ejemplo, o como ya les decía, o rumbo a su escuela o trabajo, que no tiene ningún antecedente que podamos sacar a la luz, que, por ejemplo, salía a las fiestas de noche o que andaba a una hora extraña de la madrugada sola en la calle, que es uno de los discursos que se utiliza mayormente para igual culpabilizar en algún grado a las víctimas porque sufrieron algún tipo de abuso. Entonces está esta virgin o víctima ideal. Por otro lado, está vamp, que vendría siendo la mujer que subordina el actuar de los hombres o que vendría siendo la que incitó que le ocurriera algo a ella misma, ya sea para los medios que vestía provocativa, que subía muchas fotos a redes sociales, como sucedió también en la muerte de estas chicas en Montañita, que andaban solas. Eran dos mujeres juntas, pero se decía que andaban solas. Y que por eso también les había pasado lo que les había pasado. Hasta un político dio ese testimonio. Por ejemplo, también la cobertura de asesinatos a escorts, donde siempre se destaca que la mujer era escort o era prostituta. Hace 2 o 3 semanas ocurrió un crimen relacionado y bueno, todos los titulares eran detienen a sujeto que mató a escort. O sea, no había ningún otro tratamiento posible que mencionara a la víctima y lo que hacía. También, por ejemplo, como ya les decía, mujeres que iban de viaje o que vestían provocativas o que salieron de noche. Tipos de victimarios para la prensa. Antes de esto quiero mostrarles un video, había olvidado pasarlo, y que es de un medio que trabaja con audiencias juveniles y que se refiere a cómo precisamente se constituyen estas víctimas en la prensa. Lo escuchamos tras cada caso de feminicidio. Estaba borracha, viajaban solas, era de madrugada, iba de shorts. En definitiva, algo habrá hecho. Y que las víctimas de violencia de género muchas veces son víctimas 2 veces. Primero cuando el agresor las viola, las empala o las asesina. Y después cuando los medios de comunicación y la gente que opina en redes sociales culpa a la propia víctima de lo que pasó. Y así, de alguna forma, se justifica al agresor, al violador, al feminicida. ¿Te suena? Es el caso de Micaela, de Lucía, de Marina y María José y de tantas más. La pregunta es, ¿por qué ponemos toda la atención en ellas? ¿Y el agresor?
¿Por qué no hablamos tanto del perfil del feminicida? En Argentina, el 67% de los casos de feminicidio son cometidos por la pareja o la expareja. El 35% de las mujeres asesinadas convivía con el agresor. Otras veces el agresor es un desconocido, o un conocido por la justicia, porque ya tenía antecedentes, pero seguía libre, como Sebastián Wagner, que ya había violado, y que después violó y asesinó a Micaela García a principios de abril, a la salida de una fiesta. En el caso de Micaela, a las acusaciones típicas para revictimizarla se sumaron que le había sido infiel a un exnovio, que era militante. Su caso sigue resonando en los medios porque el juez a cargo del caso liberó al violador y asesino, si bien los informes sugerían lo contrario. Y porque hay gente que ha justificado el feminicidio, como el periodista argentino Chiche Hellblum, que dijo: por un lado, este degenerado Wagner, y por el otro lado una chica que a las 5:20 de la mañana sale sola de un boliche. En ninguna parte del mundo a las 5:20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle. Culpar a la víctima no es nada nuevo. Lo hacen hombres y mujeres, en las redes sociales, en los medios, cara a cara. Y es un problema muy grave, porque desvía la atención del problema real, la violencia de género, y de sus causas más profundas, la sociedad machista y la cultura de la violación. Porque además genera más violencia hacia la víctima y hacia las mujeres en general, y porque da razones por las que una mujer es violada, como si algo de lo que ella hizo hubiera atraído al agresor, no ayuda a prevenir más violaciones. Solo puede lograr que las víctimas, las que sí sobrevivieron, no quieran denunciar por sentirse culpables. ¿Pero culpables de qué? Las causas de una violación nunca son el alcohol, la ropa, las fiestas ni las calles de madrugada. Son los violadores, siempre. Bueno, este es un video argentino que yo encuentro bastante explicativo del tema y que las cifras también son muy similares a las de Chile. La mayoría de los agresores y de los feminicidas siempre es alguien conocido del entorno de la pareja, de la mujer en este caso. Ya haya sido pareja, expareja o un conocido. Ahora también Benedict clasificó a los tipos de victimarios para la prensa y cómo se intenta justificar a estos hombres bajo el relato que se hace precisamente de ellos. Por un lado tenemos la justificación basada en la extrañeza, que generalmente encaja con perfiles de asesinos, de feminicidas, de estratos socioeconómicos altos, que se habla de no sabemos por qué lo hizo, por ejemplo, era un buen hombre, era un buen vecino, cooperaba con la sociedad. Es el caso, por ejemplo, en Curicó hace algunos años un médico mató a su familia, mujer e hijos, y la gente no se explicaba por qué, porque él era tan buen médico, porque él era tan buena persona, nunca escucharon una pelea. Entonces, este tipo de justificaciones, finalmente, lo que termina de deslizar es que el crimen fue por un impulso, o por algo, no estaba en sus cabales. Entonces, se trata de echarle la culpa precisamente a un momento donde no estaba razonando por sí mismo. Por otro lado, tenemos la justificación basada en la ingesta de alcohol, drogas, por ejemplo, o incluso en nombre del amor, cuando se habla de los celos la mataron. No fue un hombre, fueron los celos. O que, por ejemplo, iba bajo los efectos del alcohol y por eso violó o por eso mató. Mismo tema con las drogas. El sujeto se aísla del relato y pasa a ser estos distractores, estos nubladores de conciencia, los que finalmente llevan a lograr este ataque. Y por otro lado ya tenemos al sujeto al margen de la ley por la situación económica, que ahí ya hay como una doble victimización también, y que es una mirada desde la otredad. Por ejemplo, Martín Cárcamo justificando la violencia en entornos de pobreza. En el programa que emitieron hace algún tiempo en el matinal, Martín Cárcamo decía que, bueno, lo que sucedía con Nabila y con Mauricio Ortega tenía mucho que ver con el entorno vulnerable en el que vivían y en el que se desenvolvían, y que, bueno, ahí ese tipo de agresiones llegaban a ser normales. En ninguna parte son normales y ocurren tanto en el barrio alto como en el barrio bajo. Lo que pasa es que del barrio bajo tiene menos herramientas para poder cortar estos relatos antes que salgan a la luz. En el barrio alto también pasan y mucho. Y trabajamos también con muchos casos
donde yo estudio compañeras psicólogas, por ejemplo, o psicoanalistas que trabajan con mujeres víctimas de violencia y que nunca podrían llegar a denunciar porque tienen un apellido que es muy importante y porque sienten vergüenza, porque les van a quitar el patrimonio, etc. Este caso para mí fue fundamental a lo largo de mi investigación. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de las arañitas, eran 4 chicas, después se fueron sumando más, que robaban en lugares no habitados, escalaban edificios cuando estaban vacíos, departamentos, y robaban lo que encontraban adentro. Ellas, fueron detenidas siendo menores de edad, pasaron por centros de internación del Sename, ¿cierto? Estos centros de reclusión nocturna, y tuvieron unos destinos bastante trágicos. Una se suicidó, de hecho, hace un año y medio más o menos. Y otra de las chicas fue a rehacer su vida a Chepica, una localidad en la región de O'Higgins. Estaba trabajando en un local de cajera y cuando vuelve en la noche, tipo 10 de la noche, a su casa, pasa por una cancha de fútbol y la toman 2 tipos y la violan. Y la noticia de las últimas noticias es violento asalto a ex chica de las arañitas. O sea, acá estamos viendo que se está hablando de la víctima por su pasado. Estamos hablando, arriba dice, le robaron y abusaron de ella. Pero si ustedes se fijan en la foto arriba, la foto es de cuando ella había sido procesada. No es la foto de los agresores. Dentro del relato, además, que acá no se puede leer porque está un poquito pequeño, dice desde el 22 de julio de 2009 que no se sabía nada de ella y entonces tenía 17 años y empieza a contar la historia de ella. Todo este párrafo, los primeros 2 párrafos son exclusivamente de historia de ella. Los párrafos que siguen son, pero el fin de semana todo volvió a cambiar cuando caminaba por la avenida principal de su ciudad en la calle más oscura del lugar. O sea, la calle también tenía que ver porque era muy oscura. Y ahí cuenta que 2 hombres de 39 y 21 años fueron detenidos por el ataque porque la violaron. Ella, y también el periodista destaca de que ella haya ido a Carabineros a poner la denuncia. Como si ella, por haber sido una persona que estuvo presa o que estuvo recluida, privada de libertad un tiempo, no pudiera ir a Carabineros a hacer una denuncia, como que fuera algo insólito. Más aún, el periodista después recoge el relato de un comisario de la PDI que habla sobre el caso y le dice que lograron detener a 2 sujetos y como personas que primera vez que cometían este ilícito se encontraban muy arrepentidas por lo que ocurrió. O sea, finalmente en esta noticia se está justificando los agresores, se está hablando que estaban bajo los efectos del alcohol y finalmente se las indica a ella, que era ex integrante de una banda delictual, como finalmente la que incitó por caminar en una avenida oscura a los sujetos a violarla. De eso se trata toda la noticia, salvo una pequeña oración al final que dice que la víctima está siendo tratada en un centro de víctimas de San Fernando. Es todo lo que sabemos de lo que pasó finalmente con ella. Dentro de este relato, además, podemos ver una publicidad que tiene mucho que ver también con el análisis que vamos a hacer después, donde se habla, sale una mujer, ¿cierto? Es una imagen de una universidad y dice, aún es tiempo de ser lo que quieres. O sea, finalmente, por un lado, nos están mostrando a esta mujer ya, a esta joven que fue víctima de una violación y que finalmente, por su pasado, tiene la vida jodida para siempre, porque siempre va a ser la ex integrante de las arañitas. Y por el otro lado te estamos mostrando de que, puedes entrar a una universidad y puedes ser todo lo que no fuiste, pagándolo. Entonces, es un relato que a mí me llamó mucho la atención y que me llevó después a investigar cómo se constituían noticias sobre mujeres que ya, por ejemplo, habían pasado por la cárcel y cómo después que les ocurría algo nuevamente se destacaba principalmente la figura anterior, o sea, cuando ellas cometieron algún ilícito y después se destacaba solamente eso dentro de lo que les ocurrió. Ahora hablemos de la descripción del cuerpo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir el periodista cuando habla de la edad de la víctima? La ropa que utilizaba, si está identificada como joven, mujer o madre, o la utilización de fotografías. Rita Segato, una investigadora mexicana también, tengo entendido, analiza en Ciudad Juárez, donde ocurre la mayor cantidad de femicidios en el mundo, cómo se constituyen los relatos policiales a través de la prensa.
cómo aparecen las imágenes o cómo se constituyen los cuerpos de las víctimas en la prensa. La prensa mexicana es terrible, o sea, tienen imágenes, por ejemplo, que yo no quise traer ahora, pero tienen imágenes, por ejemplo, de los cuerpos cuando son hallados, ensangrentados, mujeres violadas, abusadas, y están en primera plana. Entonces Rita Segato nos habla también de cómo se escribe en el cuerpo de las víctimas finalmente, qué se dice sobre ellas, qué se dice sobre estos cuerpos que aparecieron, por ejemplo, en el desierto. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante claro. Por un lado arriba, Radio Agricultura, que habla, hombre se suicida después de agredir brutalmente a su pareja en La Calera. Acá podemos ver que el protagonista de la noticia es el hombre de arriba, es el hombre que se suicida, no es el ataque que hizo contra su pareja. En el diario La Estrella tenemos el enfermizo perfil de Joker del sujeto que tajeó a su polola, y la mayoría de los medios regionales tomaron, cuando ocurrió el caso inmediatamente, la foto de la víctima. Y las fotos de la víctima siempre están en contextos que o son lúdicos o son, por ejemplo, fotografías donde aparecen muy maquilladas o muy arregladas, fotos que utilizan de las redes sociales, que extraen, y que finalmente siempre apuntan a la víctima, a exhibir a la víctima, para que la persona se haga el morbo de, oh, era tan bonita, la tajió, o le cortó la cara con una botella, como fue en este caso. Y los medios generalmente no se dan cuenta de cuando cubren esta noticia, o sea, se dan cuenta, lo que pasa es que está tan internalizado en ellos que finalmente no lo notan, y si tú se los haces saber, igual no muchas veces te reciben de la mejor manera. Este es, bueno, caso emblemático, el caso de Nabila Rifo. Por ejemplo, de lo que habla, por ejemplo, Rita Segato cuando habla de esta escritura en el cuerpo, podemos ver que la mayoría de las fotografías que se utilizaron de Nabila después del ataque y unos meses posteriores, mientras ella todavía no salía a la calle, son fotografías sobre la cama. Son fotografías siempre en un entorno íntimo o que nos llevan a hacer juicios sobre la persona, sobre la víctima. El juicio, bueno, fue bastante mediático. Nabila pidió que el juicio fuera transmitido en televisión, pero porque quería, junto con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, querían entregar el testimonio de que se puede salir de un entorno de violencia y se puede llevar a cabo un litigio legal contra el agresor. Pero finalmente los medios hicieron un festín con este tema y finalmente el objetivo no fue tan logrado. Porque si nos damos cuenta de la exposición que tuvo el caso de Nabila, donde se llegó a hablar de los peritajes sexuales, peritajes psicológicos, las parejas que tuvo, las parejas que no tuvo, etc., nos damos cuenta que se habla todo de ella, nada del agresor, Mauricio Ortega, que ahora ya fue condenado, y nos damos cuenta de que ¿qué mujer va a querer denunciar después que su marido la mutiló o que la agredió, para esperar este tratamiento, que las imágenes de ella estén circulando por todo Internet, que hayan noticias que estén tan mal cubiertas que den el pie para que personas justifiquen abajo el actuar del victimario, por ejemplo? Bueno, lo que les contaba delante, el capítulo de Bienvenido, ¿cierto?, donde se habló del ginecólogo que atendió a Nabila Rifo tras el ataque, donde se leyó el peritaje íntegro a las 10 de la mañana, donde hablaba de peritajes, ¿cierto?, anales, sexuales, y que, finalmente derivó en las cientos de denuncias que recibió Bienvenidos el matinal y que hizo que después renunciara el director de programación. Ahora, es bien complicado lo que pasa con los medios de comunicación, con los medios en televisión, porque acá ya no estamos hablando de periodistas como les contaba adelante, en una situación precaria. Estamos hablando de rostros de televisión que reciben millones de pesos tanto en auspicios, tanto en sus trabajos, y que podrían haber detenido la emisión de este capítulo, que podrían haber detenido al psicólogo clínico hablando en ese momento, y que pudieron haber dicho, no, esperen, este caso merece una cobertura más acorde. O sea, estamos hablando de una mujer a la que le arrancaron los ojos y que la intentaron matar, y que finalmente estamos hablando todo de ella, o sea, cómo se construyó la vida de ella a lo largo de los años, pero no estamos hablando de lo que lleva a un hombre a hacer eso, qué
qué está pasando por su cabeza, qué cultura, en qué cultura estamos nosotros también insertos, que pasan estas cosas. No son casos aislados a todo esto. El CERNAM maneja muchas cifras de mujeres víctimas de violencia y además de víctimas de mutilaciones, que se les corta un dedo, corta hace poco también una chica que le cortaron la mano, un expololo, entre otro tipo de mutilaciones. Seguimos con el tratamiento de Canal 13. Opiniones divididas en caso Návila. Médico deja abierta hipótesis de agresión sexual. Volvemos a hablar, ¿cierto?, de la víctima que reconoce a su agresor, que reconoce también del entorno de violencia que estaba, por qué no lo acusó antes, que el periodo de una víctima, después que pasa este ataque, el mes que ella pasa en este coma inducido, y después el trabajo que tienen que hacer organismos que tienen que ver con la no violencia, con ella es muy grande. Entonces, en un principio, Návila había dicho que Ortega no la había atacado, pero es la construcción y el relato que hacen la mayoría de las víctimas, porque ella no sabía lo que le había pasado. Ella comenta después que ella no sabía que le habían arrancado los ojos, veía todo oscuro y conversaba con gente, pero pensó que estaba vendada. Entonces, ella quería hablar con Mauricio para preguntarle su versión de los hechos, o sea, ¿qué me pasó? Y que, bueno, los medios deformaron y tomaron como que ella había justificado, que ella había encontrado inocente, se habló de este metalero que ella había sindicado en un principio como agresor y que finalmente no lo era, que era una descripción muy vaga además. Pero cuando después analizamos cómo era la relación de ellos con Ortega, que había irrumpido con un hacha, por ejemplo, en la casa de Návila tiempo antes de este ataque, o cómo los niños mismos llamaban a su tía para que los fuera a recoger cuando ellos estaban peleando, dice mucho de este caso, y aún así los medios lo justifican en todo momento. Bueno, seguimos, ¿cierto? Habla acá, bueno, ¿pudo una disputa por dinero gatillar violento ataque a Návila? O sea, ya acá estamos derivando el tema hacia lo económico, porque, claro, da a entender, desliza el relato, de que podría ser finalmente el dinero una excusa válida, por ejemplo, para mutilar a alguien. Bueno, después Canal 13, ¿cierto?, y otros medios hablando sobre que Návila tendría una nueva pareja, volviéndose a meter en su vida íntima, ¿cierto?, realizando reportajes de ella después de lo que pasó con la sentencia del caso. Entonces, Aimé Vega Montiel señala que los medios de comunicación, lejos de impulsar el derecho humano de las mujeres a una vida sin violencia, está finalmente promoviendo que se les discrimine y lucran con la posibilidad de reproducir la violencia de género. Acá podemos ver, bueno, con el tratamiento de Návila, cómo reprodujeron la violencia de género y la violentaron una segunda vez. O sea, la víctima ya no recibe tan solo una violación a su intimidad, recibe otra y otra y otra. Tanto desde los organismos de salud, por ejemplo, que es donde acuden las víctimas en un primer instante, hasta lo que ocurre después con los medios de comunicación y cuando estos casos se hacen públicos. Isabel Marzábal, una investigadora española, analizó 30 casos de femicidio cometidos en Barcelona entre 2004 y 2009 y concluyó que la probabilidad de que se cometan nuevos femicidios luego de una cobertura mal hecha de femicidios anteriores aumenta. Es decir, bueno, si ustedes se fijan, en el mes de la mujer, en marzo de todos los años, ocurre la mayor cantidad de femicidios en Chile. Y esto es por el contexto de la fecha, la cobertura que se le da a los casos, y que muchas veces son bastante similares los delitos, o sea, son los modus operandi de estos femicidas. Hubo un tiempo, recuerdo que fue finales de 2015, que era el tema del descuartizamiento. Después fue el tema de degollar, y así. Toman tópicos en común y tiene que ver también con este morbo que exhibe a las víctimas finalmente y que las muestra como culpables finalmente de lo que les pasó. Hay uno de los análisis de femicidio que traté en una investigación, tiene que ver cómo los medios justificaban el ataque porque ella le había entregado los papeles de divorcio al marido. Y que justo había ocurrido el femicidio después, porque eso era una situación de quiebre que hizo que al hombre se le nublara la razón y llegara a cometer este femicidio. Ahora, ejemplos de violencia mediática y simbólica en la prensa chilena.
Por violencia mediática, bueno, me refiero precisamente a los medios de comunicación. Simbólica, por lo que reproduce, ¿cierto? Como ya les contaba, estos estereotipos, este tratamiento de la noticia en las personas. Bueno, aquí tenemos varias portadas icónicas de La Cuarta. Este es el caso que yo les comentaba, ¿cierto? De la chica descuartizada, que se llamaba Juliana Acevedo, y le cambiaron el nombre muchas veces también. Le cambiaron la profesión muchas veces. Y que habla que el amor y los celos la mataron. O sea, acá hay una figura romántica que es la que finalmente la asesina, no su pareja. Su pareja que la mantenía incomunicada por días y donde incluso una amiga después cuenta el relato de que ella tenía que entregar el celular todas las noches a su amiga y al día siguiente se lo pedía porque él no podía saber que ella tenía teléfono celular. Por la violencia que ella estaba enfrentando. También en el diario se cuenta la historia del agresor de Juliana y se cuenta el jefe, porque él le cuenta primero a su jefe que cometió algo y le dice que el crimen de las noticias es él cometió el crimen que sale en las noticias y el jefe, en vez de ir a denunciarlo, le sugiere que se vaya a entregar. Y él se va a entregar al día siguiente. El jefe no hace nada en ese trayecto. Entonces también es un cómplice pasivo de lo que pasó por no haberlo ido a entregar desde un principio. Y bueno, los medios hablan del doloroso relato del tipo que descuartizó a su polola. Arriba también, otra portada icónica de La Cuarta, cuando se habla que hizo anticucho con la polola, lo atacó con un fierro de estos que se utilizan para los asados. O sea, haciendo ya un festín o una broma de los ataques. Por acá, otro más de La Estrella. Mujer no sale de su casa porque teme que su marido la mate en la calle. Y en el lead o en la bajada de la noticia dice: el sábado le dio una paliza que no pasó a mayores porque se hizo la desmayada. Hoy pide ayuda. O sea, estamos hablando de que finalmente no era tanto, no pasó a mayores, pero que estaba pidiendo ayuda. Otra cosa, la mujer es mayor de 30 años, mayor de 40 años de hecho. Cuando ocurren femicidios o cuando ocurren ataques violentos contra mujeres mayores, es muy difícil que sean cubiertos por los medios de comunicación y aún más difícil que sean cubiertos de la manera correcta. En 2015 también, en 2016, en marzo del año pasado, ocurrió el crimen de... No recuerdo el nombre ahora, pero la señora es apellido Carriel, y ella estaba postrada porque había tenido un accidente cerebrovascular, andaba en silla de ruedas, y su marido la degolló. Llevaban un historial de violencia, pero cuando ella tuvo este accidente cerebrovascular, nadie más podía cuidarla, entonces ni las autoridades ni los familiares hicieron algo por evitar de que él volviera a cuidar a esta pareja, a la cual termina asesinando. La noticia fue solo cubierta en Bío Bío, porque es un medio que también funciona como medio regional, porque esto fue en Talcahuano, pero sin embargo el relato pasó desapercibido dentro de las cifras de asesinatos ocurridos en marzo del año pasado, justo cuando es el mes donde más se habla de este tema. Estamos invisibilizando también que a las mujeres mayores les ocurren este tipo de hechos. Bueno, acá también seguimos con el caso de Juliana, que se habla caso de joven descuartizada, de los celos al horror, la tercera. Conste que la tercera solo cubrió un femicidio durante marzo del año pasado de los 8 que ocurrieron y que fue precisamente este, y era por destacar lo hermosa que era la chica. De hecho, muchos de los titulares hablaban el crimen de la bella colombiana, descubren al asesino de bella colombiana, entre otros. Bío Bío Chile acá también, esta es de hace poco. Los celos habrían provocado el ataque de un carabinero contra su pareja en Puerto Montt. Nuevamente entregando, cierto, el tema a los celos, a la justificación romántica. Misoginia romántica también, que se le puede llamar. Acá el Mercurio. Madre y su hija mueren degolladas al interior de la pieza en que vivían. Se habla del degollamiento como que fuera algo casual, como que fuera, por ejemplo, una intoxicación por gas que las mató. No que hay una persona detrás de este hecho y que era precisamente la pareja y el padre de la niña que asesinada, de la madre y la hija. Acá también, por ejemplo, detienen a sujeto acusado de golpear a su polola con un plato porque no le gustó la comida. Si uno lee la noticia adentro,
se habla que la chica la encontraron con fracturas en las costillas, con fracturas en la cara, y que no eran atribuibles a un plato. Pero la noticia vendía más, entre comillas, si se hablaba de que había sido porque no le había gustado la comida. Y los relatos y los comentarios que hicieron las personas después debajo de la noticia también daban para el humor o para el sarcasmo. Otro tipo de violencia, la filtración de fotos íntimas y la divulgación de ellas por los medios de comunicación o por los medios publicitarios. En este caso, ¿cierto? Las fotos prohibidas que se han filtrado de Yendelin Núñez. También ha pasado con actrices de Hollywood. Acá nos damos cuenta de que este tipo de violencia mediática tampoco reconoce, no reconoce, por ejemplo, estrato socioeconómico. Acá esa parte es burlada, porque finalmente termina siendo una mujer. Entonces, el morbo que se genera va a ser igual que si es una desconocida, que si es una mujer famosa. De hecho, si es una mujer famosa, aún más. En Italia, un caso que analicé, pero de manera que todavía no he terminado, es de una chica italiana, Tiziana Cantoné, que hace algunos años grabó algunos videos con su pareja, con otros tipos con el que él la obligaba a estar, porque era una relación bastante agresiva dentro de todo. La chica termina con él y se vuelve a vivir a la casa de su mamá, y este tipo divulga los videos de ella teniendo sexo con otros tipos y también con él. Y en uno de los videos ella dice algo así como: estás grabando, bravo, y aplaude. Y se hizo un viral en Italia tan grande que hasta personajes del fútbol, grandes ídolos del fútbol italiano, andaban con camisetas con la cara de esta chica y con la frase abajo. Fue chiste en casi toda Europa, en los medios, todo. El año pasado esta chica se suicidó, en septiembre del año pasado, porque perdió una batalla contra Google por derecho a la privacidad. Ella estaba pidiendo que se eliminara el contenido de la red, y sí, ganó en que se eliminara el contenido de la red, pero a cambio ella tenía que pagar una multa, creo que eran por 200.000 euros, por conceptos de perjuicios contra el buscador, por solicitar que se borraran estas imágenes y estos videos. Los comentarios en Chile sobre la noticia era que por qué había permitido que se publicaran esos videos, que la culpa era de ella finalmente. Este ocurrió en febrero de este año. Joven muere tras confuso incidente. Caso de Antonia Garros, una chica que en un principio se asumía que se suicidó tras una pelea con su pareja. Ahora el relato está igual en duda porque Carabineros tuvo muy mal actuar en este caso, donde ellos reciben la llamada de la víctima y ellos acuden allá y suben con ella al edificio donde estaba el agresor. Y ella posteriormente se lanza al vacío. Entonces está todavía la duda plantada si es que ella se lanzó o si es que la pareja la arrojó. Y el caso de Antonia, bueno, ha generado un movimiento súper potente para también calificar el suicidio feminicida que existe en otros países, existe en Argentina, que es también cuando una mujer o cuando una persona es vulnerada de tal manera, a nivel psicológico tan fuerte, que finalmente opta por el suicidio como única vía de escape. Y bueno, el sur de Concepción, joven muere tras confuso incidente. Para mí los confusos incidentes no matan, pero para los diarios sí. Ahora, bueno, dos ejemplos cortitos de lo que es sexismo, porque si no estamos pasando la hora. Diario La Segunda. Cambio de gabinete. ¿Qué se destaca? Las piernas de las mujeres en la prensa. Las piernas y los zapatos. Mientras de los hombres se muestran los abrazos, la caminata enérgica. De las mujeres se ven solamente las piernas. Bueno, ahí hay un acercamiento a las piernas de Javiera Blanco, Jimena Rincón arriba, entre otras. Diario La Segunda. Las últimas noticias. La jugada de Fran dejó a su ex cuidando a su hijo. No le veo ninguna jugada especial a que el papá se haga cargo de su hijo si ella sale. O sea, Julio César Rodríguez está a cargo de Joaquín, de 5 años. Camila Vallejo no quiso mover la colita. O sea, hablando de que en una protesta, en la culminación de una protesta, ella no había querido bailarle al público. Como ven, en resumen, los medios de comunicación chilenos mostraban una marcada falta de empatía hacia las víctimas, de todo tipo, de filtraciones de archivos, víctimas de femicidio, víctimas de delitos relacionados con la pareja, y no se habla de la mujer más allá de su rol de madre o pareja. Ya lo observaron, no hay mujeres que destaquen por otra cosa. También persiste el sensacionalismo. Muchas víctimas fueron sobreexpuestas en imágenes
como ya lo pudimos observar, excesos de detalles gráficos de esas muertes, algo que no dista mucho de los relatos internacionales, por lo demás, lamentablemente. Y esto indica que los periodistas no incluyen en sus rutinas entrevistar expertos. Hay muy poco del tratamiento con expertos sobre un determinado tema. Hay organizaciones, por ejemplo, como Cosecha Roja, que es un medio latinoamericano de periodistas enfocadas en el área judicial o de violencia de género, que elaboran decálogos sobre la entrega de información de carácter no sexista, pero finalmente los medios no las replican, no las toman. También hay pequeños avances, pero son pequeños avances que vienen desde precisamente la colectividad, desde las personas. Por ejemplo, bueno, en este caso, BioBio Chile opta en algunos casos por no publicar ni mencionar la información por las víctimas, pues correspondería a un ámbito de la vida privada de la víctima. Esto en el caso de Nabila Rifo. Ellos no quisieron publicar el contenido emitido por Bienvenidos, por el matinal. En este caso fue bastante potente. La periodista y encargada en ese momento del contenido de TVN corta a una amiga de Mauricio Ortega que dice que Nabila se merecía el ataque que recibió, que se lo buscó. Ella hace lo que, por ejemplo, Tomka y Martín no hicieron. Ella corta el relato cuando escucha que está este despacho en vivo y dice que le están preguntando a esta mujer por qué cree que Ortega es inocente, y ella dice que Nabila finalmente se lo buscó. Ella corta el relato y corta a la mujer en pantalla. Y bueno, esto es lo que se hace desde la colectividad, por ejemplo. Se llama a denunciar, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Televisión cuando exhiban contenidos que atenten contra las víctimas. Esto también fue lo que logró la salida, por ejemplo, del director de programación del matinal del Canal 13. Bueno, ahí está el video que vimos hace un momento. Y ahora, ¿qué ocurre con la publicidad en Chile? Esto lo voy a pasar rapidito porque creo que estamos como en el tiempo. Ya. La Polar, el comercial emitido este año, Vivir Smart, le piden a un niño el niño en el comercial sale tomándole fotos a la hermana y sus amigas cambiándose de ropa y después difundiéndolas por computador. Y es un ejemplo de Vivir Smart, o sea, de vivir en tecnología. Clorox, el año pasado, utensilios y limpiadores Clorox, la pareja ideal para la mujer de hoy. Solo las mujeres pueden hacer el aseo en la casa, o sea, ese es como el relato que todavía tiene las marcas de limpieza. Seguimos teniendo el mejor ganado. Mi marido trapea el piso conmigo y me encanta. Otra publicidad relacionada con el tema. Esta fue una disco de Conce que causó también harto revuelo. Que te piquen los minos, no los mosquitos. O esta noche de cacería. ¿Tú prefieres ser víctima o cazador? Invítala a bailar, pero bien curada. Esto habla del date rape o cultura de la violación, y que también está tomando fuerza acá en Chile, y que tiene que ver con las violaciones que ocurren bajo la ingesta del alcohol, y cómo muchas veces también se vuelve a estigmatizar a la víctima porque no se acuerda de nada, o porque no pudo hacer nada en su momento para detener al agresor. Esta shot que fue del 2015, la campaña de Tritón, que eran piernas de mujeres en el metro Baquedano, y que llamaba a subir fotos con media tentación y subir fotos de piernas de transeúntes del metro. ¿Es distinta la realidad en otros países? No. Por ejemplo, en la literatura, una gran autora como Elena Garro, en La Franja de publicidad, dice: mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges. No se habla nada de ella con su calidad literaria, ni la cantidad de premios, ni la cantidad de revuelo que ha causado a lo largo de su vida. Un año calentando el ambiente, ¿cierto? Mujer abierta de piernas, verás las mejores delanteras del mundo. Otro comercial, la mujer tiene el ojo negro, el marido está atrás con un collar de diamantes. Otro más, grandes casas de la joyería internacional. Esto en Argentina. Necesitamos más piropos en la vía pública, justo cuando estamos en una campaña para evitar el tema del acoso callejero. Perdón por buscar el roce arriba del bondi, o del colectivo, o de la micro. American Apparel, que tiene un montón de publicidades bastante fuertes en el tema. Otra vez American Apparel, una marca de papas fritas, que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, pequeños avances.
esto, para finalizar, es un comercial de Tecate que sacó el año 2016, marca de cerveza mexicana, y que algo trató de hacer las cosas distinto. Yo lo encuentro una campaña bastante novedosa. Lo voy a poner acá. Evite el exceso. A un hombre no lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define cómo trata a una mujer. Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Tecate, por un México sin violencia contra la mujer. Este es un ejemplo de que sí se puede hacer publicidad orientada en otros temas, porque generalmente se habla de que el cuerpo es lo único que podría vender, o el cuerpo femenino, sobre todo en las marcas de alcohol. En Chile todavía no hay campañas publicitarias que no se enfoquen en la mujer en bikini, por ejemplo. Y eso finalmente, bueno, esta es una bibliografía, si alguien quiere consultarla, algunos autores que inspiran estas investigaciones. Y nada. Gracias a todos igual por haber escuchado esta charla atentamente.